llamé a Claudio Suchovic y le digo, tenemos que reflotar tu columna. La verdad que las columnas de Claudio tienen esta particularidad que son contenido que uno puede volver a leer, porque arrancás con una historia que explica la cuestión de fondo y el dólar era la noticia. ¿Cómo andas, Claudio? Todo muy bien, por suerte. ¿Bien? Todo muy bien. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando hoy con el dólar? Bueno, creo que es a la vista y no sé si tengo algo de información, pero uno habla con señales también. $200 creo que era la entrada que valía un espectáculo de fútbol o la camiseta del Barcelona ahora depreciada por el partido que perdió. Vos estás diciendo, es como que vas a una empresa y decís, che, nos está yendo tan mal que suspendemos el café. Y vos decís, che, si suspenden el café esto es gravísimo y te genera una situación mucho más complicada. Entonces la señal de que vos pongas una traba en $200, alguien va a decir, che, tan mal estamos. Y eso acelera el proceso de compra, con lo cual termina siendo un boomerang, porque no solo de compra de dólares. Un importador va a decir, che, si suspenden los $200, ¿me van a dejar importar el mes que viene? Entonces, ¿sabes qué? Aceleremos la importación. Y un exportador, che, ¿me conviene vender ahora? Porque si suspenden los $200. Entonces, vos fijate, por algo tan chiquito que se armó un debate y no se ponen de acuerdo, como el resto de la economía es mucho peor. Es muy raro. Es muy raro que vos te vendas por algo que es lo más insignificante, porque $200 por persona. Estás hablando de, ¿cuánto es un sueldo clase media? Decías ahí en el informe, 80.000 pesos. Sí, más o menos. Bueno, medio sueldo dejaron ahí. Y el 17, familiar. Pero el 17% de los argentinos para arriba ganan eso. La mayoría gana menos. Sí, aparte tenemos, Roberto, esta aspiración y esta relación con el dólar. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Una situación en la cual hoy Hola fue noticia hace un ratito, que van a empezar a cerrar cuentas, ¿no? ¿Cuántas fueron? ¿4.800 cuentas? Sí, me mandaron el listado, no estoy. Un listado no está Sí, yo no estoy. Pero cuando entramos en esta cuestión de listados, de persecución, ¿cómo lo Mira, ves? yo empecé a escribir en el año 1985 una columna, así que ya... También yo creo que la economía toda es así. Yo creo, agarro algunas de 86, 85, 87, le cambian la coma a 2 palabras y es más o menos lo mismo. ¿Que eran las de cronista en esa época? No, empecé escribiendo en el diario La Prensa. Ah, mira. ¿Sí? En el año 85 una columna, mirá si son años. Pero digamos, son años escribiendo siempre lo mismo, porque en última instancia son crisis más o menos recurrentes, porque hoy hablamos de la LELIC y en aquel momento hablaba del gasto cuasi fiscal. Así que más o menos es la misma historia. Ahora, creo que el tema del dólar, el que armó el lío fue el mismo gobierno. Porque yo lo escuché y leí lo de Alberto Fernández diciendo que estaban estudiándolo con... Lo dijo en radio, digo, Alfredo, lo dijo. Mañana el sábado vos publicaste esa nota en La Nación. Sí, lo dijo, se lo preguntó el periodista en entrevista con Eduardo Oliverti en Radio La Red, una entrevista que era tranquila, no fue, lo corrieron, le preguntó qué va a pasar algo con el dólar y el mismo presidente dijo sí, que lo estaba analizando y que lo iba a hablar con Guzmán en un rato. Ahora, digamos. Cecilia Todesca le dio combustible al tema también, porque empezó a decir que no podía ser, que el cepo era una condición de equilibrio macroeconómico. El cepo, textual, no sé si alguno lo leyó hoy. Sí. ¿Sí? Sí, no sé. Sí. Yo tengo una pregunta, ¿me puedo meter, José? Mi pregunta es esta. Macri considera que la pifió, entre otras cosas, en el frente externo, porque dice que se quedó sin dólares y como se quedó sin dólares, porque la gente compra dólares y no solo la gente, tuvo que ir al Fondo Monetario. Se hacían una especie de focus group antes de la llegada de Alberto Fernández al poder dentro del kirchnerismo que decían a nosotros no nos va a pasar lo de Mauricio Macri, nosotros nunca nos vamos a quedar sin dólares. Y parece que está pasando lo mismo. O sea, ¿qué pasa? ¿El que es presidente en la Argentina está condenado a quedarse sin dólares o están apretando alguna manija mal? Se están quedando sin dólares primero. Las reservas, bueno, vos vas a hablar de eso, así que no me spoileé, por favor. Ahí venimos con las reservas. Enseguida le vamos a... No te voy a spoilear el resultado. No, porque por ahí tenemos números diferentes también, pero no creo que difieran demasiado. Pero ahí vos tenés un problema. Porque Cecilia Todesca hablaba de que el argentino, que el dólar... Yo digo, primero que no sé si vieron la declaración jurada que estuvo circulando, ¿es verídica? La declaración de la pero había que aclarar algo. La plata que figuraba eran pesos, decían dólares, pero en dólares transformados en pesos. Sí, no es que tenía medio millón de dólares. Depósitos en el exterior eran 5.
Sí, pero eran por montos relativamente chicos. No Todo no visualiza. llegaba Pará. por debajo de $100.000. Eso Pero fue- eran depósitos en el exterior. La verdad, no seguro. chequeé el tema, así que no te puedo opinar. Sí, Pero no importa. La depósitos cuestión en el es exterior, esta. pero por una cifra Cuando- menor a la que se decía. Cuando alguien te dice, los dólares los necesitamos para exportar, yo te digo, suponete que vos producís soja. Sí. ¿Sí? Y no hay un exportador en el medio. Hay alguien, vos la exportás directamente. ¿De quién es la soja que vos produjiste? ¿Vos la producís, la exportás? Sí, ¿de quién es la Si yo soja? la produzco, es mía. Bueno, si yo te doy los dólares, ¿de quiénes son los dólares? Míos. Y bueno, ¿y por qué es que el Estado que se tiene que meter a decir los dólares son del Estado? ¿Por qué? Los dólares no son del Estado. Sucho, ¿de quién son los dólares? Es que igual escucho con atención el debate y voy a tu pregunta. En realidad es como que yo me cuestione que estoy gordo por culpa de la balanza. O sea, Está más flaco, que falta dólares es la consecuencia. No es vos poniendo el cepo, es la consecuencia. Claro. Hagas la traba que ponga, el control que ponga, es la consecuencia. Esto es siempre tratando de imponer algo en vez de convencer que lo hagas. Si vos me impones algo, yo no voy a querer. ¿Por Pero qué ahí, me lo tenés ¿cuál que es la imponer? teoría del que impone un cepo? Nos ponemos el traje de creadores de cepo. ¿Qué es lo que piensa quien te dice? Mira. Digo, el último fue, hay que decirlo también, Hernán Lacunza, pero aclaró en su momento, el exministro de Macri, en el cierre, pospaso de la elección, la última elección, y aclaró que era una medida temporaria. Es que podemos desmenuzarlo prácticamente, muy práctico. ¿Quién vende dólares? Hay vendedores y compradores. Sí. ¿Quién vende dólares? El exportador, no voluntariamente, sino porque lo obligan. ¿Hay algún otro vendedor de dólares voluntario que vendan a El que 70? les hace por inversión que nadie va a invertir en la Argentina. No va a vender a 70. ¿Qué? Por mercado negro no podés, porque no podés bancarizar. Entonces usás el O el contado con hormiga, ¿no? De liquidación. estos 4 millones, el que estaba hoy pobre con ese puré para tratar de sacarle una diferencia ilegal. Pero suponete, hoy se lo escuchaba a Martín Tetaz y me pareció muy interesante lo que él decía. Yo compro dólares, $200. Me cobran 70 y pico más el impuesto a país. Ahora, me equivoqué, los tengo que vender. Me equivoqué, me quedé sin guita. Yo pensé que me iba a sobrar esto, pero me cayó algo que debía. ¿Y a cuánto me lo pagan? Ganaste. 70. Entonces, vos Ganaste plata, si lo haces bien, ganaste plata. Me obligás a ir al mercado negro. ¿Entendés Claro. que Sí. no es que lo evitas? Punto 2. ¿Quién vende dólares? Uno solo, el exportador y obligado. Tanto es así que ahorra en Silo Bolsa porque prefiere tener como criptomoneda la soja porque le toman para pagar el tractor, se la toman para pagar, no sé, fertilizantes o lo que fuera, y el que le vende el tractor y el fertilizante lo acepta. Prefiere la soja que pesos u otra cosa. Son dólares. Son dólares. Bueno, ojo con eso, porque la gente empieza a ahorrar en mercadería Claro. que pasa a ser dólares. Que son activos potencialmente en dólares. Porque te defienden valor. Ah. Segundo, ¿quién compra? No hay más vendedor, hay uno solo. Entonces yo puedo sacar la cuenta. Che, ¿cuántos vendió Cacho hoy? Y entraron 1.500 palos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuánto demando? ¿Quién compra dólares? Dólar ahorro, ¿cuánto tengo? Y 4 millones de personas por $200 y calcula que vamos a perder 800 de esto. ¿Quién más compra dólares? Dólar turista. ¿Van a viajar alguno? No. Ninguno. Tampoco creo que nos dejen viajar porque no es solo sacar el pasaje, es ir a comprar ropa afuera. Eso llegaron a ser 7.000 millones en un momento El récord. déficit es Sí. muy grande. Es muy grande. En su momento, ahora ya no. Ahora Ahora nada, ya ahora estamos, nada. Bueno, ahora en la por nada. eso Ahora no entra ni sale, nada. Bueno, pero no creo que te dejen mucho comprar en el exterior y eso porque si no Sí. sacás mercado interno. ¿Quién más compra dólares? El país, porque debe dólares y recauda pesos, pero como reprogramamos la deuda, la tiramos para adelante, no hay. Entonces, ¿quién La queda? deuda estaba partida si ibas a la hoja. Yo entendí, Bueno, que, la la ironía, habían, truco. entendí La que la ironía. habían ahorrado, pero no era tan así. No eras tan irónico. Y por último, lo que queda, el único, es el importador. Entonces, ¿qué hacen? ¿Vos qué importás? No, yo necesito importar celulares. No, no te dejo. ¿Vos qué querés importar? Computadora. Googleen ahora. Es rarísimo. Yo lo quise hacer para comprar o regalar a mi hijo una computadora. Y una computadora última generación vale más que un auto. Sí. 600.000 pesos. O sea, no puede Sí. ser. Sí, sí, sí. No puede ser. No, déjame, No puede ser. Ya estoy como. Déjame aclarar 2 puntos rápidos. Uno, faltan dólares al tipo de cambio de 70. Ah, eso, perdón. Es o sea, verdad. 70 más impuesto país, le ponemos. no, el- no, a ver, al tipo de cambio de 70 faltan dólares. No es que falten dólares, faltan dólares ese precio. Segundo, no sé si faltan tantos dólares como que sobran pesos, que es otra historia. ¿Sí? O sea, el Banco Central sigue tirando pesos al mercado y la gente no quiere esos pesos, quiere dólares. ¿Por qué? Porque la mercadería que produce el Banco Central es una mercadería, es como una hamburguesa que es podrida, ¿viste? Te Está venden... sobreofertada. No, es mala, es de mala, Mala, calidad. decadencia. Es mala, ¿viste? Se rompe ese producto que compraron, no sirve para nada. No se sirve para que es una cosa. Creo que vos dijiste una vez, es una cuasi moneda.
Yo digo que es una cuasi moneda, exactamente. No es moneda. Que el peso que emite el Banco Central es una cosa. Obvio, porque porque no para que sirve sea para moneda vos. tiene que cumplir dos requisitos. Aceptado como medio de intercambio, que más o menos lo aceptamos, reserva de valor. Reserva de valor no es. Y después, comunidad de cuentas es reserva de valor en última instancia, pero son en las clases explicar los tres, pero básicamente son dos. Medio de intercambio, lo acepto, y dos como reserva de valor. Decime, ¿quién pone una caja de seguridad a peso durante 2 años? Nadie. Nadie. De hecho, Nadie. la dejás en el bolsillo. Pablo, vos tenés datos concretos para compartir con. Vamos a ver si el profesor Kachanowski está de acuerdo conmigo. Veámoslas. Dale, dale. A ver, Ahí dale. está, si querés vení conmigo acá. vamos a Perfecto, verlo. perfecto. Por aquí vamos a ver el informe de Pablo que tiene que ver con reservas, una placa. Mira, y lo ambientamos en Perdón que realidad, les doy la José, espalda, muchachos. en el clima estudiantil. Básicamente nos planteamos esta pregunta: ¿se puede seguir comprando dólares? Y vamos a ver cuál es la cuenta que analiza el gobierno. Tratamos de hacerla muy explicativa y seguramente no nos vamos a poner de acuerdo, así que los invito, si quieren, a que las veamos. Tenemos reservas brutas en el Banco Central por dólar más, dólar menos, 43.100 millones de dólares. Insisto, reservas brutas del Banco Central. Acá metemos todo. 43.100 Ahora, millones. Exactamente, pero acá tenemos que empezar a descontar algunas cosas que son parte de la reserva bruta, porque si no, no se entiende. Por eso lo desagregamos de esta manera. Una parte sustancial de las reservas tiene que ver con el swap con China, que no son dólares. Es decir, China tiene algunos pesos nuestros, nosotros tenemos el derecho de usar un poco la moneda china, pero hay que cambiarla, ¿sí? Es decir, con esa plata que está en China tendríamos que comprar los dólares y usarlos si eventualmente queremos, y esto tendría que pagar un interés, si mal no recuerdo, en torno del 8%. También tenemos plata en el Banco de Basilea. Atención con esto. La Argentina, esto es un dato que a mí me apasiona, quedo canchero hablando de Basilea. ¿Qué ocurre? La Argentina es cliente del Banco de Basilea, entonces el Banco de Basilea le da un crédito a la Argentina justamente por ser cliente, ronda los 3.100 millones de dólares. No es plata cantante y sonante que podemos tener en la mano, lo tendríamos que pedir. Después tenemos encajes, que es una palabra complicada quizás para Suena que técnico, pero es el entiende respaldo. el gran público. Claro, es plata encajada, yo lo pienso de Está esa bien. manera, ¿no? Después le Hay vamos a un preguntar dólar. acá al economista y al licenciado en administración los detalles. Claro, lo bueno es que acá hablo solo y Es la ellos no se plata de los pueden... plazos fijos. Es la plata de los ahorros. plazos fijos. Es Por plata de ejemplo. los bancos y de la gente. El respaldo. Es, plata, que está es el ahí. respaldo, ¿no? O sea, no está Es como el decía. respaldo. Está Yo ahí. dejo un plazo fijo No en tendría que dólares estar en ahí. el banco y los tiene el central, el banco los deposita en el Exactamente, central. como Pero esa es plata de la resguardo. gente, no es de los bancos. Que Por eso eso. está bueno como dato. Pero Pablo. se contabiliza, claro. Si hay retiro de depósitos de dólares, afecta esos 11.200 millones. Exactamente, y me figura como parte de las reservas brutas del Banco Central, pero no las puede usar el Banco Central como acabamos de acordar. Y después tenemos pases, es un número bastante menor. Llegamos, total de reservas netas, 8.600 millones de dólares. A esto le vamos a hacer una aclaración. Ya aprendimos qué es reserva bruta, qué es reserva neta, pero ahora vamos a complicar un poquitito más la cuenta y acá se pone un poco más Me espeluznante. interesa un asterisco, ¿cómo lo ve Cacha? Sí, lo único, yo lo saqué oro, Sí. lo dejé. ¿Por qué lo dejás? Porque en realidad es hay todo un debate, no es tan líquido, aunque sí, vos lo vendés, te dan los dólares, pero no hay que vender. Mira, tal vez como sabía que tenía un público exigente esta noche, hice esto. Lo dejamos en reservas netas y no nos vamos a pelear. Reservas brutas es un número muy inflado, reservas netas es un número mucho más consistente y acá vamos a donde se pone complicado, que son el total de reservas líquidas del Banco Central. Yo le desconté el oro. Aclaremos que esto no está presentado de esta manera en el Banco Central de ninguna forma, entonces hay que empezar a agarrar el lápiz y sacar la cuenta. Le descontamos el oro, son 3.900 millones de dólares, nos queda 4.700 millones de dólares de reservas Una sola líquidas del acotación. Banco No Central. se parece el oro porque fue lo que salvó el balance del Banco Central en el último tiempo, por la suba del oro. Ustedes piensen que el oro está Claro, tocando está máximos, está en 2.000. Y eso ayudó. Después el día que corrija te va a perjudicar. Pero No, y en el aparte es balance un del Banco activo del central, digamos. Sí, Claro, No lo saco el está oro. bien invertido. Ok. No lo saco el oro, atención, no lo saco, pero hago la aclaración, las reservas netas son 8.600 millones de dólares. Ahora, cuando vos querés hacer, si querés, política cambiaria, yo me quiero dar vuelta y poner plata en la calle para que sostener el valor del peso como quiere Kachanowski, el oro no me va a servir tanto, al menos no Sí, tan en rápido. pases, ¿vos qué pones ahí? Porque en realidad yo tengo los DEC. También, Ahí no se me alejen de la gente. también Sí, lo estamos del, volviendo muy ojo, se técnicos. una refiere deuda. a... Es una deuda que tiene los el derechos Banco de Central giro con el
el Fondo Monetario, es decir, Con el la fondo, del claro. fondo. Claro, pero eso es en moneda virtual. Pero traté de simplificar un poco la cuenta. No estamos tan en desacuerdo. Ahora, 4.700 millones de Vamos a la dólares. conclusión de a qué nos lleva esto. Hoy el Banco Central tiene concretamente en la mano, al menos según la cuenta de Pablo Fernández Blanco, 4.700 millones de dólares. Más o menos, un poco más de 3 millones de personas compraron en julio 200 dólares. A este promedio te da que si no ingresara ningún dólar al Banco Central, si no ingresara ningún dólar, cosa que es un ejercicio de laboratorio esto, el Banco Central tendría para asistir a este cupo unos 7-8 meses. Después estas reservas líquidas tenderían a cero y ahí la cosa se complicaría. En términos cambiarios, como yo lo veo al menos, es muy poco tiempo. Es un buen debate este. A Déjame ver. agregar un dato. Este problema lo tienen Sí. con caída de las importaciones, porque como tenés una bruta recesión, ¿sí? Lo que importa, la caída de están cayendo las exportaciones y las importaciones, pero el saldo de balance comercial es positivo, ¿sí? Se te reactiva un poco la economía porque saliste de la cuarentena y tuviste que importar 3 insumos más y los números se le fueron al diablo, ¿eh? Al tipo de cambio de 70, digo. Y ahí es una... No aguantan. Estas reservas, hay que preocuparse, hay que tener cuidado, siempre ver. hay que ser cauto con este tipo de información. Destaco algo, bueno, destaco todo lo que dice Kachanowski, pero quiero destacar algo más ahora, que decía recién, Después te estás en pásame un el CBU. estás en un escenario de superávit comercial. Ok. Que Argentina tuvo el primer semestre, más o menos 8.000, 9.000, este año tendrá 11.000, 12.000 millones. Eso implica que entran más dólares de lo que se van cuando de lo que restas. falta. Entonces, ahí desde ese punto de vista te ayuda. Pero lo más complicado es que estamos hablando de esto en un marco de que Argentina acaba de arreglar su deuda, o teóricamente va a arreglar su deuda. Teóricamente estamos hablando en un escenario relativamente positivo. Yo creo que sí que hay arreglo y creo que finalmente tiramos para adelante un problema. Imagínate este escenario más complicado con mayor discusión. O sea, es como que agotamos rápido una buena noticia que debería haber aflojado el dólar blue, debería haber aflojado la brecha cambiaria, y es que no se llegó a percibir. Qué rápido se fuman las buenas noticias. Y creo que en el fondo lo que estás discutiendo cuando te metes en las reservas y discutís este tema, ¿qué es una reserva? ¿Por qué usas una reserva? ¿Por qué si yo voy a pedir plata en el banco me piden garantía? ¿Por qué si yo no voy a ahorrar en dólares miro el balance del Banco Central a ver si hay reservas? Confianza. Es la palabra confianza. Si vos confías no me estás pidiendo garantía y lo que fuera. Esa es la clave, ¿eh? Confianza. Quédense que ya vamos a seguir hablando aquí de economía explícita con Roberto Kachanowski, con Claudio Suchovicki, con Alfredo Sáenz, con Pablo Fernández Blanco. Y nos pasa esto, ¿eh? Seguimos en la tanda y nos ponemos a hablar de economía y algunos datos, qué tal se cruza con tal o cual. Una frase que me tiró Oliveto esta tarde y me pareció muy interesante. La dignidad del trabajo es oblicua, trasciende todo tipo de clases sociales y atraviesa todo tipo de clases sociales. ¿Cuánto vieron ustedes de este enojo, de este problema o de esta dificultad que hay hoy por conseguir empleo, por mantener el empleo en el enojo de ayer? Roberto. Yo creo que era mucho. Era una mezcla muy grande de todo, ¿no? O sea, no, yo no podría decir, la protesta era solamente por el tema de la reforma judicial. Yo te digo, fui a la quinta presidencial, ¿sí? O sea, no, y no soy de ningún partido político, así que lo que decía Brandoni es cierto. Fui, vivo ahí cerca y había gente de todo tipo, muchos jóvenes, por cierto, muchos jóvenes, y te digo que era bastante grande la cantidad de gente que hubo. Todos manteniendo distancia, por supuesto, pero yo creo que la gente está muy enojada también por la situación económica que vive. O sea, esa forma de que te estén acusando todo el tiempo que la culpa siempre de lo que pasa es tuya, o porque vas a la fiesta electrónica, o porque no se... ¿Viste? Siempre la culpa del otro nunca es tuya. Encima que no podés remar, ¿viste? Que no podés llegar a fin de mes, la gente la está pasando muy mal, y que siempre te echen la culpa de todos los problemas, genera reacción adversa. Sumale a eso el movimiento dentro para cambiar la justicia y limpiar las causas de los otros, es una bomba que yo creo que muy pocos pueden resistir. Y esta vez le pega, yo creo, no solamente a los sectores de clase media, A todos. porque esto Sí, fue claro. en todo el país. Sí. A mí me llegaba información de la provincia, de la zona sur, Lanús, etcétera. Ojo, no era solamente... Porque el tema de inseguridad es otro tema
que está afectando mucho a los sectores de menores ingresos todavía. Es que en realidad el primer problema grande que tuvo el gobierno en estos 8 meses fue cuando se empezó a hablar de la suelta de presos, cuando se dio esa situación atada de inseguridad. Sucho, quería agregar algo. Está muy bien, hicieron muy buen resumen. Solo quiero agregar una sola cosita, no hacerlos perder tiempo en esto, que es ponerlo en un contexto. Yo el otro día lo leí y participé en una charla donde decían la rebelión de las clases medias en el mundo. Del 2000 al 2010 hubo mucha inclusión de las clases medias en Brasil, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos o lo que fuera. 2010-2020 fue la década perdida de las clases medias. Entonces, no es que esto solo pasa en Argentina. Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Estados Unidos no pudieron frenar la calle, Francia, España. Entonces, el modo de informarnos, esto que es cada vez más horizontal, y esa dignidad perdida de, che, yo hice las cosas bien, yo trabajé, estudié, hice lo que tenía que hacer y vivo 10 veces peor de lo que vivía hace 10 años o no cumplí. Bueno, eso provoca un caldo de cultivo que es muy regional y se equivocarían si no aprenden a verlo también en el contexto. No es ideológico esto. Chile tenía un gobierno y Bolivia otro completamente distinto y no lo pudieron parar. Estados Unidos, Francia... No es algo de calidad de vida que se perdió. Es un tema también lo de la grieta, ¿no? A veces uno lo ve de manera endogámica, pero también, como dice Sucho, vos mirás lo que está pasando hoy en Estados Unidos, lo que pasa en gran parte de Europa y también se está dando esto. Brexit. Que yo te digo, igual uno no se acostumbra, ¿no? A vivir, digo, en otra época vos dabas tu opinión y no aparecías como profeta del odio por ser liberal. Pues las cosas que me han dicho. Digo, uno que de hecho te leía hoy en Twitter hablando de eso. Lo bueno es que uno pueda opinar y decir que el otro diga lo contrario y que así la gente arme su propia opinión. Déjame ¿no? aclarar que no estoy de acuerdo con eso del huevazo. Me parece una cosa desubicada por completo. Y por más que viste ese 5N y me haya dicho de todo, la verdad que no paran de insultarme, no me parece que la respuesta sea la agresión física. La agresión física es cuando ya te agreden físicamente. Nunca, ni la agresión, ni el scratch, sea quien sea. O sea, eso... Y es, por decir eso... parte de lo que se llaman creen liberales me insultan, ¿viste? Me dicen, no. Es muy superficial todas las redes. Nassim Taleb, el libanés que es buenísimo. El señor del cisne negro. El cisne negro es jugarse la piel. El último libro dice que cuando agredís es que ya perdiste la discusión. El día que cuando agredís. Cuando necesitaste agredir es que acabás de perder la discusión. Uy, lo voy a poner en un tuit fijado. Ahora, fíjate que se perdieron muchos puestos de trabajo. Sí. Pues mirá los datos del Ministerio de Trabajo. Y ahora salieron los de la FIP, viste que lo publica, tenés los dos. Sí. Y desde que empezó este gobierno, o sea, este gobierno desde noviembre, comparando contra noviembre. Con doble y con prohibición de despidos, hay que aclararlo. Doble indemnización, prohibición de despidos. Y se perdieron 390.000 más o menos, 380 y pico de mil, según el Ministerio de Trabajo. Si tomás el otro, ¿cómo se llama? El de la FIP, te da un poco, tenés algunas diferencias. Y calculé más o menos unos 18.000 empresas que cerraron, pero yo creo que deben ser más, pero no importa, tomemos 18.000, que es lo que está dando la FIP, porque vos tenés ahí mucho informal que no lo podás registrar. Es muy fuerte el impacto que estás teniendo en términos de pérdida de puestos de trabajo. Sí.